Buenos días a cada uno de ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos vea. Oiga usted esta enseñanza bíblica. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Es lo que profesamos, es lo que creemos, no vendemos, no rifamos, todo es regalado, es gratis y voluntario. Si quiere oír, oiga, si no, pues es su disposición. ¿Quiere saber de qué se trata la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de todos los acontecimientos en este mundo con la humanidad? Pues lo invito a que escuche, que vea, que estudie la Biblia. Así como estudiamos otras cosas, debemos estudiar también la Biblia para saber de qué estamos hablando, no por dichos, sino por conocimiento. Conozco lo que dice la palabra de Dios, sé lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo? Que conozcamos a Dios, que conozcamos los medios y el medio principal para la salvación de la humanidad, su Hijo Jesucristo, por el cual somos salvos todos aquellos que entendamos que es por fe, que no es por obras, que es por entendimiento, no por presión, decisión propia, conocimiento de qué es la palabra de Dios, por qué y para qué. Es lo que enseñamos, aprendemos, compartimos, predicamos y aplicamos a nuestras vidas. Es para mí un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es para mí un honor que ustedes tomen en consideración lo que se enseña. Repito, no es venta, no es promoción, es palabra de Dios. Es bendición para todo aquel que lo entiende, que la quiere, que la aprecia y que la ama. Ponemos a su criterio, a su decisión, su disposición, que no le digan, que no lo engañen, que no le mientan, porque ¿qué dice la palabra de Dios acerca de cualquier asunto terrenal? Pues vamos a ver, estamos estudiando el libro de Romanos los miércoles. Los domingos pasamos de 1 y 2 Tesalonicenses a Colosenses. Estamos viendo los domingos el libro de Colosenses. Próximamente vamos a reanudar nuestros servicios los miércoles y los domingos. Para todo aquel que quiera acompañarnos, estamos en San Antonio, Texas, en el sur de San Antonio. El Spyron 1623, San Antonio, Texas. Estamos a disposición, las puertas están abiertas. Mientras el Señor me permita y me dé vida y fuerzas, pues aquí vamos a estar, constantes. Aunque a muchos quisieran que no, pero no es disposición humana, es disposición divina. Y aquí continuaremos mientras el Señor nos lo permita. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos días? Es Romanos capítulo 9, del 26 al 30. Ya vimos lo demás, de qué se trata todo esto. Bueno, estamos viendo lo que es la elección de Israel. De que estamos hablando de Israel, de cómo Dios permitió que el pueblo de Israel se endureciera a manera que los gentiles tuviéramos entrada a su gracia, sus bendiciones. ¿Está descontinuado el pueblo de Israel? No completamente. ¿Por qué Israel fue alejado de Dios? No repudiado o quitado, no. A su tiempo Israel, el espiritual, será salvo. Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Reina Valera, Romanos 9, 26 al 30, y luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia de Reina de las Américas, esperando que se gocen, se encuentre bien, que Dios les dé entendimiento. Es lo que predicamos, es lo que enseñamos y es lo que vamos a hacer a continuación. Adelante, mijo. Romanos 9, 26 al 30 dice la palabra de Dios: y será que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Las reliquias, ¿verdad? Ok. Porque palabra consumadora y abreviadora de injusticia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías, si el Señor
de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a hacer, y a Gomorra fuéramos semejantes. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no siguen justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Leíste del 26 al 30. Vamos a leer ahora cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. Es una diferente forma de decirlo, pero el mismo significado, lo hemos dicho y lo repetimos. Dice el 26, y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí seréis llamados hijos del Dios viviente. El 27, Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente, atención en este versículo, ¿verdad? Solo el remanente será salvo. El 28, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente con brevedad. El 29, y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. El 30, ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Queda en una pregunta, pero ¿qué es lo que debemos anotar en estos versículos? Es muy claro cuando dice la palabra de Dios que el remanente será salvo. ¿Cuál remanente? El remanente de Israel. Un remanente que de veras ha creído en la gracia divina de Dios. ¿Por qué es esto? Porque hay una creencia, o siempre ha sido una creencia judía, que nomás el pueblo de Israel iba a ser el pueblo de Dios. Pero fue desechado. ¿Por qué fue desechado? Hay mucha historia muy bella y muy lucrativa en Primera de Reyes capítulo 12. Y antes de la muerte de Salomón, también como Salomón se desvió de las cosas de Dios. Pero ahí en el capítulo 12, del 1 en adelante, vemos cómo el hijo de Salomón, es referencia, mija, cómo Salomón, el hijo de Salomón, Roboam, quiso hacer con el pueblo de Israel, y cómo Israel le dio la espalda a Roboam, que era el hijo de Salomón, y cómo se dividió el reino del sur y el reino del norte. ¿Quién era el reino del norte? Israel. ¿Quién era el reino del sur? Judá. Nada más le quedó una tribu. ¿A quién? A Roboam, el hijo de Salomón. De ahí veremos que no nada más en esa etapa Israel se volvió idólatra, siguió ídolos, y más con Jeroboam, porque tuvo miedo que el pueblo de Israel se regresara con Roboam, el hijo de Salomón, y les construyó un templo y les puso ¿qué? Becerros de oro para que adoraran. Y eso nos recuerda lo que le pasó al pueblo de Israel con Moisés cuando subió al monte a recibir las tablas de los mandamientos. ¿Qué hizo el pueblo? Se desvió. Le dijeron a Aarón, haznos un becerro de oro. ¿Por qué fue separado, no olvidado el pueblo de Israel? Por idólatra. A estas fechas ya no son idólatras el pueblo de Israel. Pero están tan endurecidos en lo que ellos dicen y en lo que ellos creen, que creen que nada más ellos son salvos. Israel en sí, el país, es muy diferente. El país de Israel está Judá ahí. ¿Quién más? Algunos son judíos. No todos los que están ahí son judíos, porque el pueblo fue mezclado, la tribu judía. ¿Con quién? Con otras tribus, con los házaros, con otros más, que se convirtieron de lo que a la religión judaica. Es por eso que esta lucha muchas veces dicen, es que los gentiles, o sea la iglesia, tiene 3 dioses, es lo que dicen algunos, musulmanes por decirlo. Tienen 3 dioses, no son 3 dioses, son 3 personas, o 3 personalidades distintas en un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Interno, nada más que eso no lo dicen, no lo aclaran, no lo entienden o no lo quieren entender. No adoramos 3 dioses, es un solo Dios verdadero. Pero ¿qué está hablando la Biblia acerca de Israel? Que Israel va a ser salvo, todo Israel, no el remanente. Vamos a leer nuevamente lo que dice la palabra de Dios. Lo leímos en la forma que lo presenta la Biblia, las Américas. Vamos a ver, empezar a analizar con la Biblia
versión antigua, Reina Valera, que leyó Betsy. Le voy a pedir a Betsy que, por favor, es mi hija Betsy, ¿verdad? Pongan en manos del Señor su palabra. Adelante, mija. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer y el atardecer, Señor. Gracias por cuidarnos en la noche, Señor. Padre, te pedimos que nos sigas cuidando, Señor. Y pues, Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y te seguimos pidiendo por la protección y la guianza tuya, Señor. En este día ponemos esta predicación en tus manos, Señor. Prepara los corazones y las mentes de los oyentes, Señor. Igualmente, ayúdanos a nosotros, Señor, a presentar tu palabra a los oidores, Señor. Ayuda al que está predicando, Señor, tú dale las palabras que va a decir hoy, Señor. Y pues, Padre, te ponemos en tus manos todos los cristianos y todos los misioneros, pastores. Padre, te los ponemos en tus manos, igualmente que tú los sigas usando y guiando, Señor. Padre, te pedimos por todos los que han fallecido, Padre, y pues, Señor, tú dales fuerzas a las familias, Señor. Igualmente te pedimos por los enfermos, Señor, tú tocas sus cuerpos y sánalos, Señor. Y pues, Padre, te damos gracias por todo nuevamente, Señor. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, después de haber puesto las cosas santas en la mano del santo, vamos a pasar a la enseñanza. O sea, que dice la palabra de Dios, dice, y será en lugar que les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios, del Dios viviente. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ya no es el pueblo, son los hijos, y esto vemos. Hay una enseñanza muy tremenda que si nosotros ponemos atención, vamos a alcanzar a entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Añadiendo al anterior versículo, otra cita de la profecía, Oseas 1:10, ¿qué es lo que nos dice? Oseas 1:10. Dice la palabra de Dios, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar, y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Soy hijos del Dios viviente. Gracias, mijo. ¿Qué es lo que vemos? Dice, como que nos va a entender este versículo, de todas maneras, de los hijos de Israel como la arena del mar. Con todos se da el número, dice, de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar. Y será que donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos, ya no pueblo, hijos del Dios viviente. Bien, vemos entonces que dice, la frase indica un cambio de situación para quienes les fue dicho en un determinado lugar. Una cosa en ese mismo lugar se le dirá otra. La primera vez se consideró a Israel como no pueblo, en el sentido reprobatorio por su pecado y rebeldía a causa de su condición espiritual. No podía persistir una relación de comunión con Dios. Es lo mismo que pasa con el ser humano. Cuando el ser humano se aleja de las cosas de Dios, se pierde la comunión. Seas cristiano o no seas cristiano. Si eres cristiano y de alguna manera tú has tenido comunión con Dios, cuando nosotros los cristianos nos alejamos de Dios, perdemos la comunión, no la salvación, la comunión con el Padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay mucha enseñanza bíblica que es otro punto y otra enseñanza que debemos de entender, que cuando eres hijo, aunque te vayas de la casa de tus padres, no dejas de ser hijo. Así los cristianos se pueden alejar de Dios, pero no dejan de ser hijos. Tarde o temprano regresar. Es una gran enseñanza esa también. Pero estamos viendo entonces que el pueblo de Israel se le dice en Oseas, ¿verdad? Como quiera que sea, hay un remanente que va a quedar muy amplio. Ahí en Oseas 2:23, ¿qué más nos dice? Dice la palabra de Dios, y sembraréla para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo a mí, pueblo mío tú, y él dirá, Dios mío. Él dirá, ¿quién? Israel, Dios mío.
Los nombres que salen ahí son los hijos o la hija y los hijos de Oseas, que tuvo con quién. Si hemos leído la Biblia nos damos cuenta de que está hablando. Le dijo a Oseas, ve, tómate una mujer de tal parte, prostituta, ¿verdad? Y tuvo hijos de prostituta. Y qué duro, ¿verdad? Pero así dice la palabra de Dios en Oseas. Dios lo permitió para dejar una enseñanza viviente al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque el significado de cada nombre que sale ahí es grande, ¿verdad? ¿Qué dice en Salmo 42:2? Dice la palabra de Dios, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y pararé delante de Dios. Es el clamor, gracias, el clamor del ser humano cuando conoce a Dios, que sabe quién tiene que clamar, como dice Jeremías 33:3, dice el Señor ahí, clama a mí y yo te responderé. Y no nomás te voy a responder, te voy a enseñar cosas, claro que no dice así, ¿verdad? Cosas que tú ni conoces, parte dice, parte no. ¿Cómo lo dice la Biblia, mija? Dice la palabra de Dios, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Cuando Dios nos enseña el camino y nos guía el camino, difícilmente, si hay disposición del ser humano, podemos desviarnos. Cuando sabemos que Dios está con nosotros y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si conocemos sus promesas, si conocemos sus bendiciones, si tenemos esa disposición de decir, sí, yo quiero conocer más de Dios, el Padre, de su Hijo y de su Espíritu Santo. Porque cada ser humano tenemos una alma y tenemos que estar conscientes de que Dios pedirá cuentas a quien, al cuerpo no, al alma de cada ser humano. Tarde o temprano vamos a llegar a ese punto, quiéranos o no quiéranos, sea que el Señor venga, sea que el mundo se termine, sea como sea, nació usted, ya no es un niño, ya no es un bebito, ya no hay muchos que ya no somos ni jóvenes, ya tenemos nuestros años, pero podemos decir ampliamente, no me recuerdo el salmo que dice, joven fui y envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Con esa confianza, con esa seguridad. En Josué 3:10 les habla Josué al pueblo de Israel, ¿qué les dice? Dice la palabra de Dios, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, y al eteo, y al heveo, y al fereceo, y al gergeseo, y al amorreo, y al jebuseo. Al jebuseo. Qué difícil es a veces pronunciar las palabras cuando no estamos acostumbrados a pronunciar esos nombres. Pero el punto aquí es que Josué es usado, después de que fue usado Moisés, y le dice al pueblo de Israel, si tú sigues a Dios, Dios va a estar contigo todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Debes tener esa confianza, o debemos tener esa confianza y esa seguridad que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se podrán levantar muchos en contra del creyente, pero ninguno prevalecerá. ¿Por qué? Porque Dios está con cada persona. Si lo entendemos, que debemos confesar por fe y aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Dice un versículo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién eran los suyos? ¿Sabes dónde está? Búscalo. Tenemos que tener esa certeza que Dios y su misericordia es grandísima. ¿Lo tienes? Juan 1:11. Juan 1:11, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos, gracias mío. Y hasta la fecha. Y no es juzgarlos, no es criticarlos, no aceptan a Jesús como su único Salvador. Para los judíos, como para los musulmanes, Jesús es un profeta, no es el Hijo de Dios. Y es un estilo y hablo, ¿hasta cuándo va a entender Israel que el Mesías ya vino? ¿Por qué va a ser engañado Israel? Porque está esperando un Mesías que ya llegó. Y cuando llegó, no lo conocieron, no lo aceptaron. Por eso, ¿qué pasó con Pablo? Tuvo que volverse, ¿a quién? A los gentiles.
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel rechazaba todo lo que fuera enseñanza de Jesucristo. Por eso dice aquí en Josué 3:10, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él que intervendrá a salvarte, a despejarte, a librarte del camino. Ahí en el Salmo 51 dice que en tus manos te llevarás, 51:17 me parece. ¿A quién me enviará? A sus ángeles. ¿Para qué? Para socorrer a todo aquel que lo tienes. Son los últimos versículos casi. Salmos 51. No, perdón, tienes razón, 91. Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guardarán en todos tus caminos. Adelante. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el Adelante. basilisco pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y al dragón. Y oirás que está diciendo: yo te guardaré, yo te voy a proteger. Pero clama a mí, búscame a mí. Yo te envié la salvación de tu alma. Ya hice todo para que tu alma sea salva. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Se endureció. ¿Está desechado el pueblo de Israel? No, hasta que toda la plenitud de los no creyentes, de los gentiles, vengan a salvación. Por eso dice que no tarda de su venida, sino que es paciente. Para que hay, según la de Juan me parece, para que entren todos los gentiles. Esa es referencia, mija, a salvación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? No es juzgar al pueblo de Israel, ni a ninguna religión. Simplemente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos estudiando? La palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios es dirección de vida para todo creyente y para todo aquel que se disponga a entender, a querer saber quién es Dios, por qué es Dios. El hecho de que alguien no crea o lo niegue no va a dejar de ser Dios, o no va a dejar de decir la Biblia lo que dice, simplemente porque a mí no me gusta, o que a alguien no le gusta. ¿Qué dice la Biblia? Ese es lo importante. ¿Y qué dice según el Timoteo 3:16? Versículos que ya hemos oído constantemente, pero ¿qué dice ahí en 3:16? Y no nomás ahí, en otras partes también lo dice. Dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia. Es que toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es útil para enseñar a aquellos que se disponen a querer aprender. No es para todos, no es de todos, es para todos, pero no todos quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren, simple y sencillamente porque no quieren. Ya vimos que dice Oseas 1:8 y 9. Oseas 1:8 y 9 dice la palabra de Dios: y después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y engendró un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois de mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén. Ahí estamos hablando precisamente de los nombres que le dio a los hijos de Oseas con la mujer que tenía él. Pero vemos que, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Qué dice 1 de Pedro 2? ¿Qué? 1 de Pedro... déjame ver. Primero, se me 2:10. Dice la palabra de Dios: vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Mas ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no eras mi pueblo. ¿A quién está hablando? A Israel. Pero cambia Pablo a manera que nos queda para que entendamos también que estábamos lejos, ¿verdad?, de las promesas de las que había hecho el Padre de Israel. Pero ahora somos que ahí en Efesios 2:12 al 14.
Efesios 2, 12 al 14. Sí. Dice la palabra de Dios, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De separación. ¿Quién derribó la pared intermedia? Por la sangre de Cristo. De los dos pueblos hizo uno solo. Y eso a los judíos no les gusta. No sé por qué. ¿Cuál es el punto de pensar que nomás Dios iba a tener misericordia de ellos? ¿Verdad? No es juzgarlos, es pensar por qué y respetarles sus pensamientos y decisiones. Pero a nosotros se nos es dado también. Ambos pueblos, tanto los judíos como los gentiles, no eran pueblos de Dios en el mundo. Los primeros por reprobación judicial de Dios a causa de su rechazo. Los segundos por su condición natural, muertos en delitos y en pecados. Ni Israel ni los gentiles. Pero recordemos una cosa, más adelante el libro de Romanos, Pablo empieza a hablar del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿No más Judá es pueblo de Israel? ¿Quién vive en Israel, en el país de Israel? Los judíos. ¿Y las otras 10 tribus? ¿Dónde están? Tenemos que pensar cuál es el propósito de la enseñanza de Dios. Recordemos que más adelante nos aclara Pablo algo muy importante. No lo voy a decir ahorita, porque si no, ¿cuál sería la cuestión de enseñarlo? Bien, ¿qué dice el 27? Dice la palabra de Dios, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Las reliquias, ¿qué son las reliquias? El remanente que ha separado Dios del pueblo de Israel será salvo. No está diciendo que todo Israel, aquellos que se dispongan. ¿Por qué? Porque de los dos pueblos hizo uno. A tanto a judíos como gentiles estamos sometidos bajo la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque de otra manera no podemos alcanzar la salvación, no por obras para que nadie se glorie, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? ¿Qué dice Isaías 10, 22, 23? Isaías 10, 22 y 23. Uh-huh. Dice la palabra de Dios, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas de la mar, las reliquias de él se convertirán, la destrucción acordará, rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación y fenecimiento en medio de la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Las promesas de Dios que tiene para el pueblo de Israel, las promesas de Dios que tiene para la iglesia de Cristo. No confundamos, la iglesia de Cristo no es Israel. La iglesia de Cristo es la iglesia, la novia, el pueblo es la esposa de Jehová. Bien, ¿qué dice Génesis 22, 27? Génesis 22, 17 dice la palabra de Dios, bendeciendo te bendeciré, o multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Las puertas de sus enemigos. Dios prometió a Israel muchas promesas. Al mismo tiempo, él sabía que iba a tener misericordia de los gentiles. Dios nunca se olvidó de la humanidad. Dios todo el tiempo tuvo en su mente de qué manera, o su plan, de qué manera iba a alcanzar a los gentiles. A veces no lo entendemos porque nuestra mente es muy finita, pero realmente, ¿qué es lo que debemos ver? La bondad de Dios, tanto como para Israel, como para los gentiles. ¿Qué dice el 28? Dice la palabra de Dios, porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra.
Mm. Porque palabra consumadora y acortada o abreviada en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. ¿Qué dice, para tomar un poco más de sentido, Isaías 28:22? Ahí está la cita. Dice la palabra de Dios: ahora pues no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. He oído, de Jehová de los ejércitos. Muchas veces nos burlamos, ay, sí, ya se va a acabar la tierra, o cualquier otro juego con la palabra de Dios. Peligroso, pero bueno, en fin. Cuando no conocemos al Señor, puede justificarse por ya conociendo al Señor. Hacer burla de la palabra del Señor es peligroso. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa, es palabra de Dios y debemos estar conscientes que con Dios no se juega. Hay cosas que debemos tener muy claras y muy conscientes de que Dios es paciente, pero cuando ya se termina su paciencia, cuidado. ¿Qué dice el 29, hija? Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. A Gomorra fuéramos semejantes, sin esperanzas, sin nada, una condenación absoluta. Isaías 1:4, refiriéndose a Isaías con aplicación para la iglesia también. Isaías 1:4. Sí. Dice la palabra de Dios: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ira al Santo de Israel, tornáronse atrás. Tornáronse atrás. Qué tremendo tornarse atrás. ¿Qué dice Hebreos 10:38? Echarnos para atrás de las cosas de Dios después de haber conocido, eso no agrada a Dios. Querer correr simplemente porque las cosas no salen como uno quiere, no es dejar las cosas y olvidarnos de ellas. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios: ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. El justo vivirá por la fe, si se retrocediere, no se agradará a Dios de las personas. El correr simplemente porque predicas y no hay gente, o ser cristiano y no recibes lo que tú quieres, no quiere decir que vamos a dejar la hora y correr. Dios no puso espíritu de cobardía en ningún creyente. Es un espíritu de valor, sabiendo que Dios siempre está al frente, defendiéndonos. ¿Defendiéndonos de qué? De todo aquello que dice en Jeremías 11, no me acuerdo. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. No recuerdo el versículo, pero está en Jeremías. Jeremías 20:11 dice la palabra de Dios: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, vendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Todo creyente, gracias, mira, todo creyente, todo ser humano, todo siervo del Señor, nunca debe de pensar que las cosas pasan porque la gente quiere. Porque la gente que no quiere, a veces la gente no quiere que prospere alguien más, simplemente porque no me cae bien, simplemente porque pues, yo soy mejor que él o lo que sea, cualquier que sea el punto. El asunto es que como creyente, como hijo de Dios, como siervo de Dios, debemos de tener esa seguridad. Porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. No, pero el pleito no es con el creyente, es con el Señor. Como dijo Jehová ahí en Samuel, me parece en 1 Samuel, no recuerdo esa referencia nada más. Dijo, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, que no quieren que yo reine a ellos. Es lo mismo. Y hay más versículos acerca de cuando predicas la palabra de Dios. No te están desechando a ti ni a mí, están desechando al dueño de la palabra, al dueño del ministerio,
aquel que envió a su Hijo a pagar con sangre en la cruz por todo creyente, por la iglesia, para todo el mundo. No se trata de mí, no se trata de alguien más, se trata de aquel que vino y murió en la cruz y resucitó venciendo la muerte, pero ¿qué hizo al morir? Por mí y por sus pecados y por mis pecados, con su sangre nos limpia y de los dos pueblos hace uno mismo. A ser crucificado el Señor pagó, es por fe. Ahora el justo vivirá por la fe. Pero ¿cuál es el punto? No podemos regresarnos a la ley. No debemos, porque ya no está la ley en vigencia. Más bien está vigente, pero no está actuando. ¿Por qué? Porque vino el Señor, nacido bajo la ley, según Gálatas 4:4. Nacido como mujer, nacido bajo la ley, para que viniera a cumplir, y él mismo lo dijo, no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. ¿Qué nos detiene para seguir adelante? Si nosotros dejamos la humanidad en un lado y dejamos que el Señor y el Espíritu Santo obren nuestras vidas, nos damos cuenta que es mejor como Él dice, no como nosotros queremos. Porque nosotros podemos querer muchas cosas y nos dice, no, por ahí no es. Cuando se te quiten celos, envidia, rencor de tu corazón y aprendas a perdonar, entonces a crecer espiritualmente, entonces vas a prosperar. Ahí en Josué 1:8, ¿qué nos dice, mija? De este libro de la ley, ¿de cuál ley? De la ley del amor, de la ley de Dios. Ciertamente está en el Antiguo Testamento, pero vimos en 2 Timoteo 3:16 que dice acerca de la palabra de Dios, útil para todo. ¿Qué dice? Josué 1:8 dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Entonces, para que medites, no en meditación trascendental que me salgo del cuerpo, no, para que medites, lo analices paso a paso, profundamente. Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo estoy pensando? Porque de la abundancia del corazón habla mi boca. ¿Qué es lo que tengo en mi corazón? ¿Odio? ¿Rencores? ¿Envidias? ¿Cómo podemos agradar a Dios? El pueblo de Israel tiene mucho que enseñarnos, pero desafortunadamente se ha limitado para él mismo, porque él piensa, el judío, y no se juzga, es una enseñanza, que nada más los judíos, que nada más Israel será salvo. Las promesas son para todos. Aquel que aparece en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 10:10, ¿qué nos dice, mija? Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque con la mente, ¿qué? Se cree para justicia, ¿sí? Mas con la boca se hace confesión, ¿para qué? Para salud. Para salvación. Para salvación. ¿Qué dice Juan 3:17? Digo, poco a poco vamos viendo, porque la otra venida del Señor va a venir a juzgar a quién, a los vivos y a los muertos. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la gracia de Dios es ahora por fe, no por obras. ¿Qué dice Jeremías 50:40? Dice la palabra de Dios, como en el trastornamiento de Dios a Sodoma y a Gomorra y a sus ciudades vecinas, dice Jehová, no morará ahí hombre, ni hijo de hombre la habitará. ¿Qué no podrá hacer Dios si ha destruido naciones? Ha abierto mares, ha resucitado muertos, ha hecho todo con su palabra. ¿Qué no podrá hacer Dios a un ser humano que se rebele en contra de él? ¿Podrá el hombre predicar con Dios? No creo yo. Por eso tenemos la enseñanza de los vasos, más atrás ya la vimos.
¿Qué es lo que tenemos que entender? Pues ahí en Romanos 9:25 dice, como también en Oseas dice, llamará al que no era mi pueblo, pueblo mío. ¿Quién no era su pueblo? Pues ni Israel ni la iglesia. Pero de los dos hizo uno por medio de la gracia en Cristo Jesús. Y ahora andamos, ¿por qué? Por fe. No se trata de juzgar al judío, no se trata de juzgar a nadie ni al gentil. Es una enseñanza simple y sencillamente de la misericordia de Dios. ¿Qué tan grande es Dios? ¿Qué dice el versículo 30, mija? Dice la palabra de Dios, pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Pues ¿qué diremos? Gracias, mija. Es una pregunta. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Por la fe. Realmente la iglesia se maneja por la fe. Todo creyente, todo ser humano creyente en Cristo Jesús es por fe. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia nos enseña eso. ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice Romanos 10:6. Mas la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Amén. O sea que el que vino ya vino a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Efesios 8:9? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas 2:16. Dice la palabra de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ninguna carne se hace justicia por obras. Gracias, mija. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios ha mostrado engrandecido su amor para con nosotros. ¿Quiénes? Nosotros los gentiles. Que siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Pero no quedó muerto, resucitó según las Escrituras al tercer día, ¿verdad? Se levantó en victoria para darnos justificación, ¿verdad? Pero depende de nuestra fe. ¿Qué hemos entendido? ¿Qué creemos? ¿Vamos a juzgar a los judíos? De ninguna manera. Los judíos no dejan de ser, o Israel no deja de ser el pueblo de Dios. Sabemos dónde está Judá, inclusive en la media tribu de quién, de Benjamín. Pero las otras 10 tribus, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde quedaron? Revuelta con los gentiles. ¿Por qué? Porque no son pueblo de Dios, son llamados a ser pueblo de Dios. Y no pueblo, ya no pueblo, sino hijos del Dios viviente, como dice en Oseas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor nuevamente. Que Dios nos deja ver su grandeza, su amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es Jesús, lo que dice Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo creo que todos sabemos también ese versículo ya casi de memoria, muy repetitivo, porque es muy importante. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Nos guste o no nos guste lo que dice la Biblia, es para mí y para todo cristiano, es verdadero, ¿verdad? Entonces que es por fe. Y nos dan ejemplos y nos enseña la Biblia, que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, todas esas cosas, para que el hombre o el ser humano sea preparado para toda buena obra. ¿Qué dice Hebreos 11:7? Dice la palabra de Dios, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. De la justicia que es por la fe. Fue hecho heredero, pero por la fe, no habiendo recibido contestación, ¿verdad? Preparó el arca en que su casa se salvase por esa fe. Condenó
al mundo por esa fe y fue hecho heredero. Aquí dice de la justicia, de la salvación, por la fe. ¿Qué es muy importante la fe? Sí. ¿Qué es más importante? Entender que Dios ha preparado todo de antemano para todo creyente. No importa qué digan, no importa qué piensen las demás personas. Lo importante es tu corazón, tu entendimiento. Porque no se trata de saber más Biblia, sino de aplicar más de lo que dice la Biblia en mi vida. ¿Por qué el pastor repite tanto? Porque ¿qué tanto se ha hecho de lo que repite el pastor de tu iglesia o de esta iglesia? Porque muchas veces, otra vez, ya va a empezar. Pues sí, y la Biblia se está predicando hace ya casi 2000 años o más de 2000 años. Y si es repetitiva, dice lo mismo que empezó diciendo antes, dice lo mismo. Está ahí. No podemos negar que Dios nos habla, nos dice, si no has creído, piensa, porque el pueblo de Israel no creyó a su Dios. Y fue ¿qué? Separado, alejado. ¿Por qué? Porque era plan de Dios. Más adelante vamos a ver cómo lo presenta Pablo. ¿Cómo lo presenta? Hablando de la vid verdadera, de las hojas genuinas. Pero ahorita vamos a dejarlo así nada más. ¿Fue el pueblo de Israel desechado? No. Fue separado. ¿Será salvo? ¿Todo Israel? No. Parte de Israel. Aquellos que por fe se acerquen al Dios Todopoderoso. Es nuestra creencia, es nuestra fe, es lo que predicamos, es lo que creemos. También sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios habla a nuestras vidas, a nuestra persona, no es un juicio, es una enseñanza. No es criticar a Israel, no es criticar a los judíos. No somos antisemitas, nos gusta la palabra de Dios, los consideramos nuestros hermanos, aunque a veces somos considerados de otras muchas maneras menos hijos de Dios, por otras creencias. Pero que sea Dios verdadero, que juzgue según su voluntad. Me despido de ustedes este día, permítame orar y somos despedidos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Prospera tu palabra y que todo redunde, o sea, para tu honra y gloria. Bendice a aquellos que con gusto oyen. Ve por estos problemas que tenemos aquí en Texas, Señor, los que hay en todo el mundo alrededor. Tantas cosas, Señor, tantas muertes, tantos asesinatos. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Pon en nuestros gobernantes sabiduría, entendimiento, de manera que puedan hacer justicia según tu voluntad. Bendice a los que están en eminencia, bendice a tus pastores, bendice a tus iglesias, bendice a tus misioneros, tus obreros, donde quiera que estén. Bendice a tu casa de oración. Bendice nuestras vidas y glorifícate en ellas, Señor. Ponemos todo en tus santas manos. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.